Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos al resumen de Noticias Parlamentarias. Vamos a hacer un repaso de la comisión del día de hoy. Sí, se reunió la Comisión de Legislación del Trabajo, donde empezaron a analizar la posibilidad de reducir la jornada laboral aquí en la República Argentina, una iniciativa que ya se está implementando en distintos países del mundo. Pero para meternos en el tema, voy a dar la bienvenida a mi compañero. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo viste la comisión de hoy? Bueno, muy interesante, un debate bastante contenido. Fue un intercambio de opiniones a favor y en contra de esta norma, pero bueno, fue muy ponderable la apertura el inicio de este análisis de esta cuestión, en la cual la presidenta de la comisión, Vanessa Sile, adelantó que no va a haber obviamente un debate express, va a haber todas las reuniones que correspondan para analizar este tema, que por lo menos dentro de lo que escuchamos en la comisión no había mayores diferencias, sí posturas distintas, pero no había mayores diferencias que fuera después yo escuchaba noticias que hablaban de fuertes críticas. Me parece que por lo menos eso no había sucedido dentro de la comisión. En realidad el tema principal quizá era una posible reducción de la jornada laboral. No generó tantas contradicciones, pero sí en la forma de implementarlo, ¿no? Claro. Quizá hacerlo de una forma gradual, ir viendo cuál es la experiencia en otros países del mundo. Y también la diputada Sile adelantó que la semana que viene va a haber otra reunión donde se van a volver a reunir, una reunión informativa, donde ya adelantó que van a haber representantes de los distintos sindicatos, también de la Cámara Empresarial Argentina, y van a seguir analizando esta cuestión. Y también no descartó la posibilidad de que antes de fin de año pueda llegar a haber un dictamen de comisión de este tema. Dijo que si se pusieron de acuerdo analizando más de 50 proyectos que tienen que ver con el tema de licencias, dijo que quizá analizar 7 proyectos que tienen que ver con la reducción de la jornada laboral no sería algo tan complicado, y más que nada dijo que se fue contenta porque por la postura de los diputados de la oposición. Recordemos que entre los diputados de la oposición estuvo presente el diputado Tetaz, el diputado Espert, también la diputada Los Penato, entre otros, que fueron oradores, ¿no? Estuvieron hablando, plantearon su postura, y dijo que la presidenta de la comisión, Vanessa Sile, dijo que de alguna manera no presentaron tantas contradicciones en avanzar o no respecto a este proyecto. Así es, y tengamos en cuenta que también estuvo la última oradora de los invitados fue la ministra de Trabajo, Raquel Kelly Olmos. Que ya le podemos hacer un lugar en este canal o en la Cámara de Diputados. Viene bastante vendrá la semana que viene, claro. Porque va a venir seguramente. Sí. ¿Por qué decimos esto? Porque recordemos que la ministra de Trabajo estuvo ya presente cuando se trató el tema de ganancias, también la convocaron cuando se trató el tema del IVA, y ahora, del IVA no, del proyecto de empleo PYME, y ahora con el tema de la reducción de la jornada laboral. Y seguramente va a venir cuando seguramente analizando este tema también, pero cuando se trate el presupuesto, ¿no? Que ya sabemos que va a ser después de las elecciones, después de octubre, va a venir también como disertante por la cartera del Ministerio de Trabajo. Seguramente, y entre las cosas que dijo ella, habló de que, obviamente se mostró a favor, ya lo había dicho, ya lo había anticipado previamente, pero dijo que habló de gradualidad, lo cual fue bien recibido por parte de la oposición. Fue la voz cantante Martín Tetaz, que decía, que estaba bien, que porque en definitiva es algo que no puede ser desechado de plano. Este tema es una cosa a la que no va todo el mundo, pero sí avanza el mundo. Es un tema que se debate y que se avanza inclusive en la región. Se dio al inicio del debate de hoy datos referidos, que muchos de los datos ya los habíamos adelantado ayer, los países de la región y del mundo donde se había avanzado con este tema. Y en general en ningún lado es de un día para el otro, obviamente, no se va ni siquiera para todos los sectores. Esa era la cuestión, y que también
fue bien recibida lo que dijo la ministra, porque ella también habló de que se vaya atendiendo, que sea gradual, Exacto. que no tiene que ser de un día para otro y que bueno, que sea atendiendo cada sector, dónde corresponde, dónde no corresponde, que es lo que está sucediendo también en el resto del mundo. Claro, palabras textuales de la ministra, dijo que apoya la iniciativa, que se haga de una manera escalonada, con un horizonte y una previsibilidad. Más que nada lo que se puso en cuestión fue el tema de la productividad, ¿no? Incluso pudimos escuchar a una oradora que estaba conectada desde España, bueno, contando un poco la experiencia de cómo se está implementando eso en ese país, ¿no? El tema de la reducción de la jornada laboral, que de alguna manera lo que más rescatan desde ese país es que aumenta de alguna manera la calidad de vida, ¿no? Y que no termina perjudicando en el tema de la productividad. Y también a mí me llamó la atención cuando el diputado Tetaz hizo una intervención y dijo, bueno, habría que ver cómo se puede implementar en los distintos trabajos, porque por ejemplo dijo, ¿qué pasa con aquellas personas que realizan una tarea de cuidado, ¿no? Y que tienen que cuidar a una persona por 8 horas, por ejemplo, ¿no? Se la contrata y si la reglamentación establece que van a ser solamente 6 horas, en el cambio de que en el caso de que se avance hacia una reducción horaria y no una reducción de días, dice que ahí en ese tipo de trabajo sí se ve afectada la productividad, porque son 2 horas menos que esa persona no va a estar cuidando, por ejemplo, un paciente enfermo, ¿no? O una persona mayor que necesita de los cuidados. Bueno, hay que ir viendo cómo se puede ir aplicando en los distintos sectores y para eso ir viendo cómo se implementó en el mundo, ¿no? Así es, porque en el resto de los países, sobre todo en la región, en Colombia, en Ecuador y en Chile, se fueron citados puntualmente, no se aplican todos es gradual. Algunos sectores se avanza rápidamente en la reducción horaria, otros sectores no tanto. Entonces es algo que obviamente tiene que atender esas cuestiones. Recordemos que los proyectos que se presentaron, ayer dimos detalles de los 7 proyectos que están siendo discutidos y ahí justamente lo que decíamos era que atiende los mismos proyectos del oficialismo, de la izquierda y del socialismo, atienden las distintas cuestiones que pueden llegar a darse. Por ejemplo, si es una empresa familiar, o sea, no es que va a ser una ley, en todo caso, veremos qué es lo que sale, pero no pretende ser absolutamente taxativa. Y uno de los que no estuvo muy a favor de esta iniciativa es Julio Cordero, el vicepresidente del Departamento de Política Social de la Unión Industrial de Argentina. En su presentación dijo, por ejemplo, de que el representante de la organización que nuclea a empresarios se mostró a favor del diálogo social y dijo que este debate es relativo a que consideramos nosotros que está bien o que está mal y que precisamente precisamos limitar o fomentar, ¿no? De alguna manera dejó el para qué, de alguna manera diciendo que el trabajo de alguna manera ayuda a ordenar a una sociedad, un poco en contra de los lineamientos que buscan estos proyectos de ley, que es en miras a la nueva forma de organizar el trabajo en el mundo, porque no es algo que solamente a Argentina se le está ocurriendo avanzar en esta iniciativa, sino cambiar el nuevo paradigma, ir hacia el nuevo paradigma que va al derecho del trabajo, de trabajar, de ser productivo, de tener una rentabilidad, pero que también las personas tengan tiempo para el descanso, para el ocio, para pasar con la familia, para viajar. Ese tiempo que una persona no está trabajando es tiempo que una persona está quizá invirtiendo en el turismo, que está yendo a pasear a algún lugar o está fomentando la compra en algún comercio, ¿no? Entonces, como es una cadena que se abre de distintos sectores, José. Y compartir el cuidado, por ejemplo, en las cuestiones de cuidado en la casa, que fue una cosa en la que hizo referencia también Kelly Olmos al momento de dar esas referencias. Pero a propósito de la presencia del representante de la UIA, que fue la voz más crítica del proyecto, que tiene toda lógica, porque bueno, el sector empresarial es el que puede poner más reparos a esta cuestión. Para el debate por venir, es bienvenido que se hayan anticipado que va a haber muchas reuniones informativas y será bienvenido más todavía que se atienda la cuestión a todos los sectores de los empresarios, o sea, la CAME, todas las organizaciones, que por sector vayan viniendo acá. Total, el debate, no hay ningún apuro para hacerlo, está bien que se haga y que se le ponga, bueno, que si tiene que ser todas las semanas, que se pueda, será bienvenido, como es con juicio político, que se le ponga la misma atención, porque es un tema que obviamente despierta interés de todos, que quede el dictamen y que se verá en todo caso para la próxima gestión, si se
se quiere avanzar, si hay coincidencias, bienvenidas sean, pero que se atienda a todos los sectores. Así es, y el diputado Hugo Yasky también dijo, por ejemplo, de que esta propuesta va a terminar beneficiando a los que trabajan en la informalidad porque puede generar posibilidades de empleo. Así que, como vemos, vamos a ir repasando en este primer bloque del programa, exactamente, que podría llegar a la informalidad cero. Habría que ver si en otros países del mundo realmente sucedió eso de esa manera o no, pero bueno, fue como un poco quizá pretencioso en esas declaraciones, ¿no? Pero bueno, si les parece, vamos a ir repasando la palabra de los distintos oradores que estuvieron hoy aquí en la Cámara de Diputados hablando sobre la posible reducción de la jornada laboral. Vamos a empezar por la presidenta de la comisión, Vanessa Siley, que decía lo siguiente. Comenzamos un debate trascendental que hacía 100 años no se discutía en nuestro país. Casi 100 años, que fue la última vez que se votó la reducción de la jornada laboral en 1929. Y aquella jornada laboral es de 48 horas, que es la vigente hasta el día de la fecha, y de 8 horas semanales, de 8 horas diarias, perdón, de lunes a sábado. Y lo que se está planteando acá es una modificación de 7 proyectos de ley que van desde reducir de 40 a 36 horas semanales. Miren, hicimos hoy, la verdad, en una jornada donde se analizó la legislación comparada de América Latina y de otros países del mundo, donde esto se está discutiendo. Hoy se está discutiendo en México. Hoy México acaba de tener el dictamen de comisión, perdón, me distraje. Acaba de tener el dictamen de comisión y va al recinto en la Cámara de Diputados de México la reducción de la jornada laboral a 40 horas. También ha sucedido lo propio en Chile, ha sucedido lo propio en Colombia. Ecuador ya la tiene desde 1983 a las 40 horas semanales. Creo que está dándose en el mundo una discusión que Argentina tiene que y se debe dar, porque cuando hablamos de modernizar las leyes laborales, cuando hablamos de el incremento de la productividad por la tecnología, por la robótica, por la inteligencia artificial, ustedes los viven en sus tareas como periodistas. El incremento, la aparición de la tecnología, lo vive una industria, lo vive un servicio, lo vive el empleo público. Eso atravesó todas las ramas de actividad. Lo vive el agro, también lo vive el agro. Entonces, ¿cómo modernizar las leyes para esta tecnología o para estas nuevas relaciones laborales? Pues bien, una clave es la reducción de la jornada laboral, porque no se puede seguir trabajando la misma cantidad de horas cuando hoy se produce 3, 4, 10 y hasta 100 veces más de lo que se producía antes por el incremento de la tecnología. Entonces, apuntando a la humanidad también, que es lo más importante y es lo que nos interesa resaltar acá, mejorar la calidad de vida, reducir los accidentes laborales, reducir y poder también con esto desagotar un costo de las empresas que las ART. Si baja la siniestralidad, el índice de siniestralidad de una empresa, se reduce la prima que se paga por ART. Entonces, acá también se desmitifica cómo un derecho no incrementa un costo, sino que todo lo contrario, lo reduce, ¿no? Bueno, la escuchábamos entonces a Vanessa Siley haciendo una comparación, ¿no?, de cómo influyen incluso las nuevas tecnologías, el uso de la inteligencia artificial a la hora de aumentar la productividad. Hoy se produce mucho más de hace un par de años, 100 años, desde que rige esta actual ley laboral, y por eso la intención que tienen en todo el mundo de ir en miras a modificar la ley laboral y de modernizarla de alguna manera y ayornarla a las nuevas tecnologías. Así es, sí. Hablaba mucho de los planes pilotos que se han instrumentado en todo el mundo, todas las pruebas que se están desarrollando para llegar a ese fin. Obviamente ya mencionaba el campo, por ejemplo, hablaba pero fundamentalmente con el tema de la tecnología. Sí. Obviamente uno piensa que no es aplicable el tema de la reducción, será de manera gradual, si el día, porque en algún momento se va a aplicar, obviamente, no será con esta composición del Parlamento que se vaya a aprobar, o sí, tal vez, pero sí se va a avanzar hacia ese tema y se va a contemplar los distintos sectores, porque a lo mejor en el campo no es tan fácil de instrumentar la reducción de 8 a 6 horas. Que en general aparte tal vez se apliquen más tiempo de trabajo, pero bueno, son todas cosas que van a ser analizadas durante este debate. Así es, este debate recién arranca y si le parece vamos a escuchar un poco más de la palabra de Vanessa Siley, la presidenta de la comisión, que decía lo siguiente.
no se mostró tan crítica a la oposición, no lo creo así. El diputado Tetaz dijo que era fan de la reducción de la jornada laboral, y la diputada Frade saludó la iniciativa de la ministra de Trabajo, Kelly, que participó hoy, Kelly Olmos, de la reunión, diciendo que estaba de acuerdo con la progresividad. Así que la verdad que yo me voy doblemente contenta, e incluso mejoraron mis expectativas antes de llegar. ¿Cuál sería la progresión en años? No, eso lo tenemos que ir evaluando. O sea, la idea es terminar de escuchar a todos los actores de la vida social, faltan muchos por venir, y analizar la progresividad. Ya hay un proyecto que lo propone, que es el del diputado Palazzo y el diputado Cisneros, que es de un año, pero todo está en análisis, y como solemos hacer acá, vamos a tomar una decisión luego de haber escuchado a todos los actores del diálogo social tripartito. ¿Se puede tener la media sanción? ¿Cómo? ¿Este año la media sanción se puede tener, diputado? Antes de diciembre. Y yo creo que sí, yo creo que sí. Miren, hay muchos dictámenes que a mí me gustaría que pasen a recinto de esta comisión. Comité mixto de salubridad e higiene laboral, licencias igualitarias parentales, todo esto está dictaminado. Y ojalá podamos tener dictamen de reducción de jornada, y también luchar, porque también acá se trata también de luchar, porque hay intereses en pugna. Esta es una comisión de legislación laboral donde se ve la puja distributiva en pequeño, si se quiere, aparece el conflicto de intereses. Pero el Estado debe armonizar el conflicto de intereses siempre, y debe bregar por la parte más débil. Es una obligación del Estado. La escuchábamos a Vanessa Siles entonces hablando sobre la postura que tomó la oposición respecto de este tema, y también todos aquellos proyectos que ya tienen dictamen de comisión y que estarían en condiciones de meterse en la próxima sesión, ¿no?, en el recinto. Y hablaba también la posibilidad de que a lo largo de estos meses o estas semanas posiblemente también se pueda llegar a dictaminar sobre la reducción de la jornada laboral. ¿Vos cómo lo ves, José? ¿Lo dictaminan antes de las elecciones? Podemos hacer una apuesta acá. Se dictaminan antes de las elecciones. Es difícil, me parece. Queda un mes, la verdad que está complicado. Eso es difícil, claro. Seguramente es bienvenido, un debate muy bienvenido. Va a haber reparos que no se vieron hoy, en particular en la... Y ella hacía bien referencia, bueno, lo que había dicho el diputado Tetaz, sí. Respecto de entrada nomás, él habló de que él está a favor, obvio. Y a propósito de Frade, que también la citó la diputada, ella, claro, había coincidido, había aplaudido el discurso de la ministra de Trabajo, que, insistimos, ella habló de que sí a favor, pero gradualmente. Claro. Entonces, ¿cómo oponerse hacia a una medida? Un cambio de paradigma. Claro, si se plantean esos temas, que no va a ser de un día para otro, por lo menos al debate. Después, obviamente, por eso decimos, hay que escuchar a todos. Exactamente. Y Juntos por el Cambio no presentó ningún proyecto, ¿no? Respecto a este tema. No. Solamente los 7. Claro, los 7 son 5 del oficialismo, 1 del Frente Izquierda y 1 del Bloque Socialista. Así es. Pero raro que el Juntos por el Cambio no hayan presentado un proyecto de este tipo de iniciativas, ¿no? De esta iniciativa, en la historia en general, bueno, hay iniciativas que es un viejo tema que siempre él presentaba Héctor Recalde, que monopolizaba la presentación de ese tipo de iniciativas. Ayer mencionábamos las que hay en el Senado, tampoco hay de los radicales, por ejemplo. Habría que remontarse en la historia y ver, seguramente, más allá de lo más reciente, puede haber seguramente presentaciones. Obviamente, cuanto más cerca estás del poder, más reacio estás a presentar ese tipo de iniciativas. En este caso se da la paradoja de que se propone, la mayoría de los proyectos son que se proponen desde el poder, pero bueno, tiene que ver un poco con la historia del Partido Justicialista, y bueno, veremos a ver. También es un viejo reclamo de la izquierda. Así es, que vienen apoyando esta iniciativa. En este de caso, hecho, estuvo presente Nicolás del Caño en este... Defendió su proyecto. Y defendió su proyecto, exactamente. Bueno, y quien también estuvo presente en la reunión de esta comisión es la ministra de Trabajo, Kelly Olmos. Vamos a escuchar a ver qué decía y seguimos analizando. Bueno, la verdad que lo primero es sentirnos muy satisfechos de que esta discusión se haya puesto en marcha. ¿Por qué? Porque la jornada laboral de 48 horas semanales es uno de los rezagos más antiguos de la legislación argentina. Y en consecuencia nos parece perfecto que pueda haber un debate en el Congreso que impulse su reducción. Y
lo que nosotros afirmamos es que esa reducción, que además la OIT recomienda desde el punto de vista de un mejor equilibrio en la vida de trabajadoras y trabajadores, y también en relación a la posibilidad de reducir la desocupación, en nuestro caso la informalidad, que también es un problema que nos interesa atender, sería favorable y permitiría también un rebalance de las tareas de cuidado dentro de cada hogar. Nosotros trajimos documentación, cálculos que demuestran que, por ejemplo, si tomamos desde 1960 hasta la actualidad, ha habido un incremento de la productividad general de la economía del 52%. Y eso no ha sido redistribuido en favor de las y los trabajadores, que son en gran medida los que han contribuido a ese incremento de la productividad. Por eso una reducción horaria sin reducción salarial implicaría una redistribución favorable de ese excedente que contribuyen los trabajadores a generar. Dos cositas nada más. Bueno. Por otra parte, nosotros desde el Ministerio de Trabajo planteamos que esa modificación horaria, esa reducción horaria sin impacto en los salarios, desde el punto de vista sin reducción salarial, tiene que hacerse de una manera escalonada, no puede hacerse abruptamente de un día para el otro, sino que tiene que tener un horizonte y un mecanismo para irlo reduciendo. Y por otra parte, deberíamos fijar un límite, que sería de 40 o 36 horas semanales según el acuerdo que se alcance, y permitir que sean los convenios colectivos de trabajo los que adopten el mecanismo para balancear ese horario de acuerdo a las características de cada sector. Ahí la escuchábamos a Kelly Olmos, la ministra de Trabajo, en conferencia de prensa, hablando de que apoya esta iniciativa de empezar a reducir la jornada laboral, siempre y cuando sea con un horizonte marcado, con una previsibilidad y haciéndolo de manera escalonada, ¿no? Sí, así es, una norma que tiene entonces 94 años, nada menos, sí. Y que, bueno, en medida que pueda llegar a reformarse, porque, bueno, todo el mundo avanza en ese sentido. Todos los países, incluso se habló, como decíamos, tuvimos oradores de España y también se habló del caso, si mal no recuerdo, es Chile, Ecuador, me parece que Perú Chile, también. Ecuador y Colombia. Y Colombia, exactamente, que ya están implementando. Así que estas cosas también es un poco prueba y error, ¿no? Ver cómo se está implementando en otros países del mundo y tomar la experiencia que hayan atravesado ellos y aplicarlos a nuestra realidad, y también teniendo en cuenta cómo se puede aplicar en los distintos sectores. Recordemos que los proyectos, algunos hablan de reducción de jornada de los días de trabajo, o sea, pasarlo de 5 días, pasarlo a 4, y otros hablan de mantener los 5 días, pero reducir, en vez de que sean 8 horas, que sean 6 horas de trabajo. Así que es un proyecto que recién se empieza a estudiar, a analizar, y seguramente que va a dejar mucho más debate. Y también quien estuvo hablando es la diputada Claudia Ormachea, del Frente de Todos, representante de la provincia de Buenos Aires. Si les parece, vamos a ver qué decía. Para nosotros es un día muy importante y, como bien dijo Vané, hace 100 años que no se discute sobre el tema de jornada. Y nosotros nos preguntamos, después de tanto tiempo y después de haber pasado situaciones como fue la pandemia, después de ver las transformaciones en el mundo del trabajo con respecto a la tecnología, con respecto a los avances que tantos cambios trae, que era necesario sentarse y pensar en esta medida, en este derecho, que no ha sido una cosa pensada solamente en nuestro país. Esto es un tema de debate y de pruebas piloto en todo el mundo, en los países desarrollados, en los países también de América Latina, Chile, Brasil, Colombia, Estados Unidos. Están realizando todos pruebas pilotos en este afán de buscar una medida que tiene que ver con mirar la calidad
de vida de los trabajadores y las trabajadoras, mirar y mejorar la salud de los mismos, pero que en esto de tratar de buscar un horario, un horario de trabajo que pueda ser mejor compaginado con la vida personal de los trabajadores y trabajadoras, bueno, este debate se ha dado en todo el mundo y se ha implementado, ustedes lo saben, muchas pruebas piloto con resultados muy favorables. A mí me han preguntado cuando presenté el proyecto, ¿por qué presentar un proyecto de estos en un momento donde por ahí la situación que todos conocemos no parecía la más favorable? En realidad a mí me parece que quienes estamos acá, quienes en representación de la sociedad o de los trabajadores y trabajadoras estamos acá, tenemos la necesidad de avanzar y mirar por instrumentos que mejoren la vida de los mismos. Por eso hablamos y discutimos y sacamos la ley de teletrabajo, por eso hemos planteado el tema de cuidados, por eso hemos logrado el dictamen en la Cámara de Diputados sobre el tema de las licencias parentales y por eso también estamos hoy iniciando un debate, una charla sobre la jornada laboral. ¿Por qué estos temas, tanto jornada laboral, licencias, teletrabajo, cuidados, son los temas que se discuten en el mundo y que tienen que ver con la calidad de vida de la gente? Sin dudas, uno de los, podríamos decir, de las cosas que se dijeron en el día de hoy es que las nuevas normativas, incluso los nuevos lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo, busca poner al hombre como el centro, ¿sí? A raíz del hombre y su dignidad, y por eso se empieza a hablar de la posibilidad de reformar el tema de la jornada laboral, las tareas de cuidado, el teletrabajo y un montón de normativas que tienen muchísimos años de sanción aquí en la República Argentina, también en otros países del mundo. Como la sociedad va evolucionando, y ni hablar con la llegada de las nuevas tecnologías, de la comunicación, de la inteligencia artificial, es necesario que se vayan modernizando estas leyes y bueno, las leyes laborales no son la excepción en este sentido. Así es, y bueno, también escuchábamos justamente a una de las impulsoras, de las más, a la diputada justamente Ormachea, es la que es una de las que más brega por el tema de la reducción de la jornada laboral. Recordemos que ella tiene su propio proyecto y también apoya el proyecto de Hugo Yasky, ya que fueron los dos. Recordemos que este proyecto ha sido muy analizado por los asesores en la Comisión de Legislación de Trabajo el año pasado, y el eje se hacía en base a los proyectos de Ormachea y de Hugo Yasky. Así es, y uno de los autores de otro proyecto también es el diputado Valdés, ¿sí? Entonces vamos a ver, José, si te parece, ver qué decía Eduardo Valdés en esta conferencia. Los líderes del mundo, de los países más importantes, capitalistamente hablando, se lo están debatiendo y lo están planteando. La Argentina tiene realmente prestigios en el mundo de sus derechos laborales, de sus derechos humanos. Bienvenido este debate y bienvenido que ojalá demos el ejemplo en el mundo de que en la Argentina se humaniza la vida económica, social, política, que no nos afecte la grieta en ese lugar, ¿no? El Papa Francisco, orgullo de argentino en el mundo, en el cuarto encuentro mundial de movimientos populares propuso la reducción de la jornada laboral y también agregó el ingreso básico universal. A mí me parece que es muy importante que este debate que comienza hoy tenga un resultado importante y que en la Argentina se pueda reducir el horario de trabajo en beneficio de lo que se discutía al comienzo de esta lucha cuando se bajó la jornada a 8 horas, ¿no? Y que eran 8, 8 y 8, ¿no? 8 para dormir, 8 para trabajar y 8 para recreación. Hoy
está planteando nuevos desafíos con la tecnología, con la digitalización, y también hay menos fuentes de trabajo. Entonces también puede surgir que en esa reducción horaria permita que se tomen otros trabajadores y que no queden fuera del mercado del trabajo. Y en mi caso, me encantaría que sea así, lo miro a los ojos porque usted es importante, la Unión Industrial Argentina es importante en el acuerdo, y trabajaríamos con la gran posibilidad de no descartar a seres humanos que nacen en nuestro país y que lo más digno que sucede en la vida, como bien dijo usted, es el derecho de trabajar. Sin trabajo la vida es muy difícil. Me quedo con 8, 8 y 8, ¿no? 8 para dormir, 8 para trabajar. Y 8 para recreación. Recreación. Ojalá Está funcionara bien. esa lógica Más o de menos. esa manera, ¿no? Hay gente que ni siquiera llega a dormir las 8 horas que corresponden. Bueno, llegó el momento de ir a un pequeño corte. Quédense con nosotros que en minutos nada más volvemos con más resumen de noticias parlamentarias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición. Yo escuchaba esto de que ¿por qué el ministro no hace ahora lo que dice que va a hacer? Bueno, ahora está haciéndolo ahora. Uno debería poder debatir o decir si no está de acuerdo con esto. Claro. Pero entonces se tendrán que aplicar los acuerdos y los desacuerdos que haya respecto de esta cuestión de tratar de prácticamente eliminar el impuesto a la ganancia, la inmensa mayoría quienes hoy lo están tributando, por lo cual se ha venido pregonando permanentemente que esto se haga en algún momento. Tenemos un compromiso con el fondo, tenemos que hacer una reducción del déficit y el gasto tributario. Bueno, estos son todos los ítems, porque no es que estaba solamente Tierra del Fuego, estaban un montón de otros regímenes y programas. Y lo que nos planteó es, si queremos hacer los deberes del fondo, tenemos que discutir eso. Nadie lo quiso discutir porque nadie quiere, digamos, que se les reduzcan los ingresos o se les reduzcan los subsidios o se reduzcan los programas de fomento. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, ¿eh? Tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prendí. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudás aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia.
Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo crear. Bienvenidos a Mundo Villa, el primer programa periodístico de las villas de la ciudad, del conurbano y de todo el país. También la migración que se está dando hacia las grandes ciudades, ¿no? Por ahí que no son rentables o no hay posibilidad de actividades en el interior y se genera una gran concentración. Uno ve, no solamente, porque uno siempre nos quejamos de Buenos Aires, pero Neuquén ya también hoy el 70% de la población está en 60 kilómetros alrededor de la capital. Y si uno ve en las distintas provincias se generan esas estructuras tan grandes y concentración de población. Cuando nosotros arrancamos la investigación, nuestra hipótesis era que, de hecho se dice que el rap significaría las siglas en inglés, ritmo y poesía, ¿sí? En realidad es una palabra que viene del inglés y que significa hablar coloquialmente, hablar con berretines, como decimos acá. Pero nosotros, después de analizar tantas letras, nos dimos cuenta que no, que el rap es netamente narrativo, es testimonio, sería género de crónica de testimonio. Mundo Villa, martes 23 horas. Ahora sí, continuamos con el resumen de noticias parlamentarias. Estamos haciendo un repaso de lo que dejó la jornada el día de hoy, donde se reunió la Comisión de Legislación del Trabajo. Empezaron a analizar la posibilidad de reducir la jornada laboral. Vamos a ver en esta oportunidad qué decía la ministra de Trabajo, que también estuvo hablando como disertante en esta comisión. Indudablemente es una de las normas donde la Argentina ha quedado más rezagada a nivel de legislación en el mundo. Si bien desde el punto de vista de la OIT acepta la existencia de 48 horas de jornada laboral como máximo de carácter semanal, desde el punto de vista estrictamente asociado a condiciones de salud para los trabajadores, con el tiempo, a lo largo desde la existencia u origen de la OIT hasta la actualidad, también ha emitido otras normas como la norma número 30 que plantea la 47, perdón, que plantea en el año 35 como objetivo para combatir el desempleo la posibilidad de reducirlo a 40 horas semanales. Es decir, lo sugiere, lo que propone, promueve con el objeto de reducir el desempleo es que el máximo autorizado de trabajo semanal sean 40 horas semanales. Y del mismo tiempo, más recientemente, a través de la recomendación 116, vuelve a plantear la posibilidad de que haya una reducción progresiva de la cantidad de horas que se trabaja semanalmente con el objeto de que haya un mejor rebalanceo entre lo que es trabajo, recreación y yo diría desde el punto de vista del género la oportunidad de que también haya un rebalanceo en la distribución de las tareas de cuidado dentro de cada uno de los hogares.
La verdad que si uno ve el mapeo mundial, la realidad es que todavía no hay una posición común porque tampoco hay un desarrollo industrial homogéneo a nivel mundial y hay productividades diversas de acuerdo a los distintos países. Pero mirando, por ejemplo, las estadísticas de la OCDE, uno puede afirmar que hay una correlación entre la reducción de horas que se trabajan semanalmente y el nivel de productividad de las economías. Este va a ser el eje de la cuestión, ¿no? La cantidad de horas en relación a la productividad, si disminuye o no. Según estadísticas que se tienen de países como España, no afecta a la productividad, incluso hace que los propios trabajadores trabajen con más empeño, con más ganas, que le pongan más compromiso al trabajo. Así que al parecer, por lo que se tiene hasta ahora, de los países que ya están implementando la reducción de jornada laboral, al parecer marcaría que es favorable. Hay que ver los reparos que pusieron desde el sector empresario. Estuvo Julio Cordero en representación de la UIA y bueno, él expresó sus críticas justamente por el tema de quién se iba a hacer cargo en todo caso de si reducimos la jornada sin ningún tipo de reducción salarial, ¿qué habrá que hacer? Decía, mejorar la productividad en ese tiempo. ¿Qué hacemos? ¿Apuramos a la gente para que trabaje más rápido? Son debates a propósito de lo que vos decís respecto de la productividad. Recordemos originalmente, la izquierda es una vieja propuesta, esto de reducir el horario laboral, como para generar como un elemento para combatir el desempleo, para que las empresas tomen más gente. En ese caso, la historia está en que, bueno, este es el momento en el que las empresas están en capacidad de tomar más gente. Bueno, por eso es que se ha cambiado el eje del debate y se ha propuesto, lo cual para mí está bien, el tema de que si es un elemento como para combatir el desempleo, es buenísimo eso, me parece. Pasa que también se tiene que analizar, claro, se tiene que analizar con otras medidas, que una de las principales quejas que tiene en la parte privada, más que nada, tiene que ver con la cantidad de contribuciones patronales que tienen que pagar a la hora de tomar en blanco a algún empleador. Entonces, por más que reduzcas la carga horaria o los días de trabajo de una persona, si no hay una modificación respecto a la reducción de tributos y cargas patronales que tiene que pagar el empleador, y no sé hasta qué punto también va a fomentar esto que se tomen más puestos de trabajos en blanco por sobre todas las cosas. Así es, bueno, y uno entonces termina pensando en aquel proyecto que ya se aprobó, que recibió media sanción, que tiene que ver con el empleo PYME, pero que en realidad abarca todos los sectores, facilidades para emplear justamente, y que, bueno, recordemos, el tema está en el Senado, ahora no tiene dictamen todavía para convertirse en ley, ese seguramente va a ser ley antes de fin de año. Veremos si esta semana puede llegar a debatirse. Me parece que no dan los tiempos en el Senado. Si no tuvo dictamen, necesita después 7 días para llegar al recinto, esa es otra cuestión, pero bueno, es un elemento que viene a complementar un poco esta cuestión, y me parece que estas últimas semanas el Congreso ha avanzado en temas que resultan de interés para la gente. Parece que se entiende todo de lo que están hablando, independientemente de que sean muy buenos o en todo caso... Claro, pues son proyectos que afectan, que tocan directamente el bolsillo de los trabajadores, el empleo formal, ¿no? Como que muchos proyectos que, bueno, la sociedad venía pidiendo también, ni hablar el tema de la ley de alquileres, que bueno, que se trató ya aquí en la Cámara de Diputados, que ahora depende del Senado que lo modifique o no para que vuelva otra vez a diputados, pero celebramos eso, que por lo menos estén tratando proyectos que son de interés para la sociedad, que le resuelven el día a día a todas las personas, ¿no? Así es, sí, independientemente de que, bueno, que puedan tener mayores o menores reparos, eso es otra cuestión. Este es el Congreso, la caja de resonancia, y bueno, no todas las voces van para el mismo sector. Obviamente, por eso hacía la referencia de que en este debate desde la UIA se expresaron los reparos. Obviamente, por eso hay que escuchar a todos los sectores para que a este proyecto, que seguramente más tarde o temprano va a avanzar, pero por lo menos que se le hagan los aportes correspondientes. Así es. Quien también estuvo hablando en la comisión es la diputada Silvana Ginocchio, representante de la provincia de Catamarca, que decía lo siguiente.
como casi todos hemos coincidido y hemos afirmado, es un tema central que ha tenido siempre centralidad, porque así como se hacían las referencias históricas a lo que es la construcción del derecho del trabajo y hacían referencia también a los mismos cimientos de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y que su primer convenio estuvo relacionado casualmente con esto, con el tiempo de trabajo, porque el tiempo de trabajo creo que no hay ningún instituto dentro del derecho de trabajo que tenga tanto impacto e incidencia en la vida de la persona que trabaja. Y escuchando las distintas posturas también esto de entender que en esta relación, en esta vinculación que se produce entre quien da trabajo y quien presta esa fuerza de trabajo, hay una tensión de intereses muy fuerte y que son contrapuestos. Hay distintos intereses. Y esto que está en la base de esa vinculación es lo que hace que el derecho del trabajo tenga tantos principios sobre los que se sustenta y sobre el que se construye, para poder, de alguna manera, equiparar la situación en la que se encuentran dos partes que hay una distinta relación de poder muy notable. Escuchaba a quienes me precedieron, a nuestros expositores, y hay cuestiones que me impactaron. Por un lado, cuando Claudio Mariena hacía referencia a esto de la productividad, donde intervienen muchas más herramientas y no solo se puede tener en cuenta esto de la carga horaria para entender qué es lo que hace a la productividad, sino que hay muchos más factores y que sabemos que también dentro de lo que es la productividad tiene una muy fuerte relación con lo que es el contexto político, económico, y que esto me llevaba a pensar a esto de que el trabajo no es mercancía y que nuestra ley de contratos de trabajo en el artículo 4, cuando define lo que es trabajo, esa actividad lícita prestada a favor de alguien que la dirige, también agrega que dice que es para realizar a la persona en sí y que después, solo después, se entiende que hay un intercambio. Entonces, estas cuestiones que están en la base de lo que es el derecho del trabajo y que tienen un sentido y fundamentación con protección constitucional, convencional, hoy que podamos escucharnos, que podamos escuchar las distintas posturas, como también mencionaba con respecto a que estamos en un nuevo tiempo, necesitamos nuevas reglas, no podemos seguir atados a una ley que tiene ya tantos años cuando todo a nuestro alrededor ha cambiado. Sin dudas, entonces, de que quedó en claro que necesitamos nuevas leyes, que el contexto va cambiando, el contexto lo amerita, los organismos internacionales van fijando lineamientos. Se habló mucho hoy de los distintos convenios de la OIT, que son recomendaciones que emite la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que emite ciertas recomendaciones de cómo habría que legislar en materia laboral en diversos países del mundo. Ya después depende de la reglamentación interna de cada país tomar o no esas recomendaciones, pero esas recomendaciones surgen a raíz de muchos estudios, de muchas personas que trabajan para la Organización Internacional del Trabajo y de alguna manera a raíz de investigaciones y teniendo en cuenta los nuevos paradigmas, las nuevas formas de trabajar, las nuevas tecnologías, cómo se van ayornando a los nuevos trabajos, incluso de este nuevo siglo XXI que estamos transitando. Bueno, emite recomendaciones para que los distintos países a nivel nacional puedan legislar internamente y adecuar esa normativa dentro de sus propios países. Así es, y bueno, justamente ayer estaba fijándome en lo que comentábamos ayer respecto de otros países, en esto de la comparación de las legislaciones. En Colombia, que tanto hoy se habló mucho de que en Colombia fue uno de los países donde se ha reducido la jornada laboral. Recordemos que esto fue el 16 de julio de este año y se redujo a un máximo de 47 horas. O sea, ellos venían de más, no sé cuántos estarían aplicando, me parece que 48 en todo caso. Establecieron un máximo de 47 horas trabajadas por semana. La instrumentación va a ser gradual. Y se prevé bajar a 46 en 2024, otro ajuste hasta llegar a 44 en 2025 y un último recorte para llegar a 42 horas semanales en 2026. Nosotros estamos en 40, o sea, estamos mejor. Y en Chile, que también se puso como ejemplo, la hora permitida permite trabajar actualmente a 45 horas por semana y la jornada se redujo desde las 48 de
en 2005. En junio del año pasado el Ministerio de Trabajo creó el sello de 40 horas semanales, que es un sello de certificación que reconoce a las empresas que ya aplican la jornada laboral reducida. Así es, y uno de los autores que presentó también un proyecto respecto de la modificación de la jornada laboral tiene que ver con el Frente Izquierda. En esta oportunidad vamos a ver qué decía Nicolás del Caño, que hablaba en defensa de ese proyecto. ¿No? La organización, la deliberación y la movilización y la lucha de los trabajadores y las trabajadoras, como siempre ha sido, para conquistar sus derechos, y en este caso, bueno, la cuestión de la reducción de la jornada laboral o la disputa por la jornada laboral tiene larga data, acá se ha mencionado, es decir, uno de los principales conflictos entre el capital y el trabajo en nuestra historia. Por lo tanto, eso hace a la lucha de los trabajadores y las trabajadoras para poder conquistar esta demanda, este reclamo y estos derechos que me parecen fundamentales, ¿no? Nosotros cuando decimos reducir la jornada, sí, para alivianar la carga del trabajo de esas compañeras, de esos compañeros que están con empleos formales, pero que tienen que trabajar cada vez más, ¿no? Para poder llegar a fin de mes por la terrible inflación. Bueno, sin rebaja salarial, y bueno, es obvio, sin rebajar el salario, sin que eso afecte el poder adquisitivo. Es más, con un salario que cubra el costo de la canasta familiar. Y ahora vamos a hablar de algunos ejemplos con respecto a esto, ¿no? Pero digo, y también tiene este doble sentido, generar puestos de trabajo. Cuando decimos reducir la jornada y repartir las horas de trabajo entre quienes tienen empleos formales, quienes están desocupados y además quienes tienen empleos informales, ¿no? Porque esto podría beneficiar a todos esos jóvenes trabajadores y trabajadoras que son los más afectados por la informalidad laboral, teniendo en cuenta obviamente que existe, no es homogéneo, que es heterogéneo el mercado laboral, etcétera, pero eso obviamente puede tener distintas políticas para resolverse, ¿no? Políticas que tiendan a resolver el problema de esta situación. Bueno, y lo escuchábamos a Nicolás del Caño hablando de políticas que tiendan a resolver esta situación y ponía un poco en la mesa del debate qué pasa con aquellos trabajadores que están en la informalidad, que de hecho cuando hablamos por el tema de licencias, por ejemplo, aquí todos estos derechos, esta ampliación de derechos, benefician a todos aquellos que tienen un trabajo en blanco, que están en relación de dependencia, pero ni hablar de todo el mundo de los monotributistas, que incluso cuando se habló de ganancias, se debatió de ganancias, se habló de los monotributistas que están encubiertos en una relación de dependencia, que muchas veces no les llegan esta ampliación de derechos, porque muchas veces se beneficia solamente a los que tienen una relación de dependencia en la contratación laboral, ¿no? Y tal cual decíamos nosotros, informales. Claro, y tal cual decíamos, justamente la izquierda siempre brega porque en esta reducción del horario del trabajo para generar más empleo y justamente para incorporar a esos sectores informales. Esa era un poco lo que esbozaba el diputado del Caño, autor de uno de los 7 proyectos que están siendo considerados. Así es, y para terminar el tema vamos a escuchar qué decía en esta oportunidad el diputado Daniel Arroyo, que también estuvo hablando en esta comisión. Quisiera resaltar básicamente la importancia de lo que estamos trabajando hoy en torno a la reducción de la jornada laboral. En mi opinión, en el corto plazo, hoy tenemos 3 problemas serios en el mundo laboral. El primero es la cantidad de horas trabajadas, y es este punto que se está desarrollando, y la necesidad de reducir la jornada laboral de manera paulatina, ordenada, evaluando sectores, pero es evidente que hay que hacerlo. El segundo es la informalidad laboral, y es el 40% de quienes trabajan en la informalidad, que está recontra claro que por más que crezca la economía mucho, no van a ser absorbidos automáticamente, y eso requiere políticas e instancias específicas. Un debate será el ingreso universal ciudadano. Y el tercero es el tema de los ingresos, y es lograr lo básico, y es que el que trabaja no sea pobre, que todo aquel que sea trabajador formal al menos tenga ingresos por arriba de la canasta básica. Yo creo que ahí están los 3 temas centrales. Entiendo que alguien diga, como hay problemas más serios que la reducción de la jornada laboral, tomemos los otros. No me parece correcto, porque entiendo que todo el conjunto es el problema del mundo laboral hoy, y por eso celebro que estemos trabajando ordenadamente con esta
primer encuentro informativo la reducción de la jornada laboral. Es evidente que en el siglo XXI el mundo del trabajo es distinto a las realidades anteriores. Es muy claro que no solo el ocio y el tiempo no trabajado significan derechos, sino que si alguien quiere verlo en términos económicos, significa movimiento económico, desarrollo local, consumo, diversidades. Y es claro que la Argentina tiene que ir a la reducción de la jornada laboral. En ese sentido, sí creo en lo paulatino, en lo progresivo. Sí creo que en el debate entre todos deberíamos identificar qué tiene que hacer la ley nacional, que es fijar pautas, líneas de conducta, y me pareció muy útil lo que se ha presentado como referencia a los distintos modelos europeos de parte de la Ebert, porque también marca que hay distintas modalidades, metodologías, formas. Es tarea de nuestro Congreso marcar línea, definir, pero es evidente que tenemos que en el corto plazo irse a un mecanismo de aprobar una ley que apunte a la reducción de la jornada laboral. Bueno, esto fue el resumen de lo que dejó la comisión del día de hoy. Recuerden que mañana a 14 horas se reúne la Comisión de Educación, donde van a empezar a analizar el tema del financiamiento para la educación, fortalecimiento de la educación. Sí, con la presencia del ministro Persic. Así es. Bueno, José, nos vemos mañana, seguramente analizando este tema. Nos encontramos como todos los días mañana a las 6 de la tarde. Chau.